Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya estamos aquí con el señor Nicolás Trinidad para hablar del mundo, básicamente. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, May, buenas tardes, oyentes. Sí, tengo ganas de hablar de varias cosas, o sea, vamos a hablar un poco del cronograma electoral en América Latina. Vamos a hablar un poco de el ascenso de las derechas en toda América Latina. Vamos a hablar un poco de Brasil. Vamos a ir surfeando varias olas y quiero que vos y los oyentes me sigan en este viaje. Intentaremos. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces. Empecemos primero con las recientes elecciones presidenciales que fueron en Ecuador y en Bolivia, que juntos con las legislativas que hubo en Argentina, revelaron una clara inclinación del electorado hacia candidatos más conservadores, ¿no? Las derechas están ganando terreno tras 2 décadas, ¿no?, de predominio progresista, lo que confirma una reconfiguración ideológica en toda la región. En lo que resta del 2025 van a haber elecciones en Chile, Honduras, y para el 26 se va a sumar a Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú. Ahora, este avance de la derecha puede explicarse en gran medida por las deficiencias institucionales a la hora de resolver problemas estructurales como son la inseguridad, la economía. Por eso vamos a hablar un poco de Brasil con el tema del narcotráfico. Y hay algo que maneja muy bien la derecha, o por lo menos la agenda pública la maneja muy bien, que tiene que ver con el de traer soluciones en determinados problemas como la seguridad o cómo gestionar, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de las viejas derechas y las nuevas derechas. Va a ser muy rápido, ¿no? Porque a veces siento que cuando nosotros hablamos de derechas, la gente por ahí no conoce en especificidad de lo que estamos hablando de derechas. Las nuevas derechas latinoamericanas presentan características que las diferencian un poco de las tradicionales. La tradicional siempre habla de la libertad individual por encima de todo, el Estado debe reducirse a una mínima expresión, prescindir de la seguridad social, la propiedad privada es sagrada. Bueno, la nueva derecha mundial y latinoamericana le agregan el antiglobalismo, ¿no? Defienden la soberanía nacional frente a organismos multinacionales, como puede ser la Organización Nacional, la Organización Internacional de la Salud o las Naciones Unidas, ¿no? Sí, la OMS, la ONU. Exactamente, adoptan una retórica ultranacionalista y también consideran a la inmigración como una amenaza a la identidad cultural. Tienen conexiones internacionales, forman parte de una internacional de derechas, participan en foros, en redes como las que organizan Vox en España o la CEPAC en Estados Unidos. Son populistas, a diferencia de las viejas derechas, que eran elitistas. Esta nueva derecha no le teme al pueblo, en todo caso busca interpelarlo y combinar el apoyo de las élites económicas con sectores populares. La posverdad y las redes las utilizan plataformas digitales para difundir mensajes, movilizar seguidores, simplificar problemas muy complejos, inundar las redes de fake news. Todo eso es la nueva derecha. Un combo. Todo ese combo explosivo. Entonces, hagamos ahora así un paneo muy general del escenario latinoamericano. Y el denominador común es, nuevamente, el malestar ciudadano frente a la inseguridad y la incapacidad del Estado para resolverlas. En Ecuador, en la primera vuelta presidencial que se dio el 9 de febrero, Daniel Noboa obtuvo el 44% de los votos y muy cerquita estuvo la candidata de izquierda, Luisa González. En el balotaje se terminó imponiendo Noboa, el candidato de derecha, con un 55% frente al 44% de Luisa González, y fue una elección sumamente polarizada donde denominó nuevamente los temas de la violencia. Ecuador es un país que sufre muchísimo la violencia pandillera, problemas energéticos, esa fue toda la agenda, y en la polarización ganó nuevamente la derecha porque supuestamente ofrece una solución. Claro. En Bolivia tenemos lo mismo, una segunda vuelta que se dio el 19 de octubre, se enfrentaron 2 candidatos de derecha, Rodrigo Paz Pereira, que venció a Jorge Quiroga. Ningún candidato del MAS logró pasar el balotaje por la división interna que existe entre Evo Morales y el presidente saliente, Luis Arce, que eso fragmentó mucho el voto. Sí, y 20 años de gobierno además. 20 años de gobierno. O casi 20, sí. Y bueno, ganó la derecha, y quisiera hablar un poquito de una entrevista que vi a García Linera, que él hablaba que los mismos mineros que alguna vez apoyaron al MAS
esta vez se volcaron a la derecha. Y claro, ¿y por qué pasa eso? Bueno, ¿no? Porque las condiciones sociales y materiales se habían deteriorado muchísimo y buscaron una solución en la derecha, en este caso. O sea, la gente, el electorado busca quién le puede resolver los problemas. Sí. Y en este caso fue la derecha. En Chile lo mismo, la sociedad también atraviesa una fuerte polarización entre centro-izquierda, la derecha tradicional y la ultraderecha. El gobierno de Gabriel Boric enfrenta duras críticas por su desempeño en materia de inseguridad, las reformas sociales. Recordemos que también trató de hacer una reforma la revuelta de 2018 y a partir de eso el intento de reforma que no es que fue al puerto que se esperaba o que se preveía que podía pasar a partir de lo que había pasado en 2018, ¿no? Como todos los ojos latinoamericanos estábamos mirando ese proceso de una forma como, bueno, la revolución tiene alguna forma ahí popular y hay algo de lo posible en cambiar el mundo desde lo institucional, pero que después con la modificación de la Constitución, bueno, eso se cayó un poco. Sí, no pudo instalarla, digamos, no pudo modificar una Constitución que data de la era de Pinochet. Claro. Bueno, ahora vamos a tener elecciones el 16 de noviembre y, bueno, la ministra de Trabajo, Janet Jara, que forma parte del Partido Comunista y cuenta con el apoyo de Boric, se va a enfrentar, según los sondeos, a José Antonio Kast, que es el líder de extrema derecha, que parece el que tiene... que estuvo en las elecciones contra Boric, ¿o no? Fue muy marginal, sí. Pero se había postulado ya es un personaje, es un personaje que estuvo apareciendo. Y también está Evelyn Matei, que representa la derecha tradicional, pero todo apunta a que va a haber una segunda vuelta el 16 de diciembre entre Jara y Antonio Kast. Y Brasil, aunque falta casi un año para las elecciones, Lula da Silva ya expresó su intención de buscar la reelección. Ahora, en el campo opositor reina la incertidumbre, está muy fragmentado, porque Jair Bolsonaro está inhabilitado. Claro. Y la derecha busca un nuevo líder. Se mencionan nombres como Tarciso de Freitas, que es gobernador de San Pablo, Michelle Bolsonaro, que es la mujer de Jair, son algunos de los candidatos de los cuales se habla. Pero aún así, la agenda pública la sigue marcando el bolsonarismo, ¿no? Un ejemplo de esto fue el mega operativo en Río de Janeiro, dirigido por el gobernador Claudio Castro, contra el Comando Vermelho, que dejó 132 muertos, la mayoría civiles, sin ningún tipo de vinculación con las organizaciones. Exactamente. Y la derecha se ha apropiado de dos conceptos centrales, que es la seguridad y la gestión, ¿no? Su narrativa siempre sostiene que ellos administran mejor estas áreas y ante la falta, ¿no?, de respuestas del progresismo surgen estas versiones más extremas que abordan los problemas con más violencia. El progresismo latinoamericano en sus distintas vertientes, ya sea la nacional popular, la centroizquierda, muestra muchísima carencia en ese terreno. O sea, el progresismo carece de una estrategia alternativa. En muchos casos responde de modo similar a como lo hace la derecha, pero suele hacerlo, digamos, con mayor prudencia para no cruzar límites. Pero la agenda la sigue marcando la derecha a la hora de resolver los problemas. Las formas. Claro, exactamente. Y hay un concepto que a mí me gustó mucho, de Giuliano D'Empoli, que es el autor, ¿no?, del Mago del Kremlin, y en su último libro, en La Hora de los Depredadores, introduce un concepto que se llama los borgianos, ¿no?, que es un político que actúa sorpresivamente, rompe las reglas y descoloca a sus adversarios. Un ejemplo de ellos es Bukele en El Salvador, que es una figura, un outsider que de repente aparece, se enfrenta a las maras, que justamente es en El Salvador, las pandillas, hace detenciones masivas, violaciones al debido proceso, pero logra reducir drásticamente la violencia y luego arrasan las elecciones con un 80% de los votos. Claudio Castro, que es el gobernador de Río, hizo algo similar. Mientras Lula estaba de viaje en Asia, generó un fuerte impacto mediático y apoyo social con este tipo de operativos que lo único que busca es exhibir poder y que responden a un fenómeno estructural que sufre Brasil. En Brasil tenemos el crimen organizado y a la vez tenemos la gobernanza criminal. ¿Qué significa esto? Que el crimen organizado ejerce control sobre el territorio.
impone reglas, influye en las estructuras sociales y políticas, y en Brasil entre 50 y 60 millones de personas viven en zonas bajo control de crimen organizado. Comando en Vermelho y todas estas organizaciones. Entonces, o sea, que garantizan en realidad cosas que el Estado, por el motivo que sea, no está garantizando. Más allá de la coacción que puede estar generando, ¿no?, en determinadas partes de la población para decir, bueno, te garantizo, no sé, por decir un ejemplo que no estoy segura si existe, ¿no?, pero te garantizo una cloaca, pero vos tenés que ir a cobrarme parte de la venta del narcomenudeo, por ejemplo, bueno, ¿no? Eso pasaba mucho en Colombia en los años 80. En este caso en Brasil ya no. Okay. Ya inclusive las mismas organizaciones criminales luchan entre ellas para controlar el Estado y utilizar a la ciudadanía, digamos... como ejército. Como ejército, exactamente. Son... Comando Vermelho, por ejemplo, maneja, según estimaciones, manejan algo así de como 5.000 millones de dólares al año, que los tienen invertidos en fondos de inversión. O sea, estamos hablando de... Está blanqueada, digamos, la guita. Y entonces cuando el Estado interviene, suele hacerlo con violencia extrema, como es el caso de Río. Ahora, lo más llamativo es que las encuestas muestran que estas políticas son populares. Según Atlas Intel, que es una consultora muy importante de Brasil, el mega operativo de Castro tiene una aprobación nacional del 55%, que sube a un 62% en Río de Janeiro, y si haces un zoom, te genera un sorprendente 90% de apoyo en las favelas. Entonces, este apoyo evidencia un hartazgo social profundo ante la falta de alternativas. Sí. Gran parte de la población está dispuesta a sacrificar libertades y el Estado de Derecho a cambio de seguridad, algo que no está brindando actualmente el Estado brasileño. Entonces, el desafío del progresismo, o sea, si el progresismo no renueva su agenda en materia de seguridad pública, está en graves problemas, porque la agenda la va a manejar siempre la derecha. O sea, tiene que encontrar la manera de luchar contra la corrupción, de manejar la gestión, ¿no?, de la seguridad, porque el vacío siempre va a ser ocupado por la extrema derecha, que llenan el espacio con discursos de violencia y actúan en concordancia. Y se necesitan planes de pacificación, inversión social, infraestructura, integración de los barrios marginales, porque de otra manera es caldo de cultivo, digamos, para estas organizaciones criminales. Entonces, para ir finalizando, a lo largo del continente, las elecciones repiten los mismos patrones, que son inseguridad, necesidades sociales insatisfechas y desconfianza hacia el Estado, y ese es un terreno fértil para las derechas. Sí, pienso en la similitud con lo que pasó hace 2 semanas acá en nuestras propias elecciones legislativas, ¿no? Como lo que se preveía que iba a ser un triunfo, no sé si arrasador es la palabra, pero sí un triunfo del peronismo en esto de, bueno, el escándalo narco que tuvo La Libertad Avanza y la infinidad de problemas que vienen teniendo y arrastrando hace unos cuantos meses. Bueno, y esto, y que se pensaba, bueno, van a perder en las elecciones, y todo lo contrario. Y hay algo ahí de esto, ¿no? De la derecha garantizando, o por lo menos discursivamente, diciendo que van a garantizar la seguridad, que todos vamos a estar bien económicamente, más allá que, digo, nosotros como clase trabajadora en realidad nos sentimos cada vez más empobrecidos, pero que hay algo ahí también del miedo a la vuelta de los progresismos, ¿no? Representados acá por el peronismo básicamente, o por Cristina si quieren ahí ir a la representación de la figura, y que eso es también un problema ante la falta de propuestas, tanto de un representante nuevo dentro del peronismo o en otros espacios políticos, y la falta también de propuestas, porque además es eso, la campaña por parte de las oposiciones en general, no es que fue propositiva. No. Es más, fue dejar, dejemos que se equivoquen, que se sigan equivocando y no proponen nada. Bueno, y eso es un problema. Pero es un problema de todo el progresismo, que no puede abordar la agenda de la seguridad, porque hay cierto miedo también en como te digo, o sea, el progresismo aborda la seguridad de la misma manera como lo hace la derecha, con ciertos límites, pero no le encuentra, digamos, una solución. Sí, exactamente, y estamos condenados, digamos, a políticas represivas. Entonces,
es un gran problema, ¿no? De que la derecha de que el progresismo no encuentre una solución a estos temas y que la única narrativa posible sea el de la derecha. Vamos a seguir hablando de esto con el señor Nicolás Trinidad, con quien hablamos del mundo, pero siempre algún reflejo después de lo que pasa acá adentro también tenemos.